Aproximadamente han pasado 8 años desde que fue lanzada esta consola y hoy les quiero compartir cómo ha sido mi experiencia jugando por primera vez a Nintendo Switch en 2024. Sí, lo sé, esta consola salió hace mucho tiempo y se habla de la posible llegada de una Nintendo Switch 2. Pero en esta última generación la Nintendo Switch ha dado mucho de qué hablar y me ha llamado la atención incluso en 2024. Por eso decidí darme la oportunidad de volver a Nintendo y vivir de primera mano cómo es esa experiencia de tener una Nintendo Switch. Aquí les cuento cómo me ha ido. Para ser honesto, consolas de Nintendo he tenido muy pocas. Tuve la Game Boy Advance y la última consola de Nintendo en la que jugué fue la GameCube. Desde ese entonces me alejé de la compañía porque sentí que mis gustos de videojuegos habían cambiado, interesándome más por juegos AAA que en ese entonces Nintendo no los tenía. Pero en esta última generación la Nintendo Switch ha dado mucho de qué hablar y me ha llamado la atención incluso en 2024. Por eso decidí darme la oportunidad de volver a Nintendo y vivir de primera mano la experiencia con esta consola. Para aquellos que no lo saben, la Nintendo Switch fue lanzada en marzo del 2017 y se convirtió rápidamente en un éxito mundial. Han pasado varios años y han salido muchos juegos, accesorios e incluso versiones de esta consola, llegando a tener una Switch normal, por así llamarlo, la versión Lite y la versión OLED, que es la que yo tengo, específicamente en su versión Pokémon. Aunque ya han pasado años desde su lanzamiento, debo decir que el diseño de la Nintendo Switch sigue siendo innovador y atractivo. La capacidad de jugar en tu televisor y en modo portátil sin duda es algo muy mágico, por así llamarlo, con una transición rápida y suave que hace sentir que tu experiencia no se acaba y que esta consola se adapta a tu vida, que se adapta a tu ritmo de juego. Por ejemplo, estaba jugando en la sala y por cosas importantes tuve que salir y simplemente con deslizar la consola del dock me llevé la misma experiencia y pude jugarlo en el auto. Esta flexibilidad es lo que hace diferente y mágica a una Nintendo Switch. Siento como si esta consola se adaptara a mi ritmo de vida, permitiéndome disfrutar de mis juegos sin importar en dónde me encuentre. Los juegos con los que empecé son Mario Kart 8 y Pokémon, que debo decir que se ven muy bonitos y muy estilo Nintendo. Mario Kart se disfruta mucho de sus colores vibrantes y jugar con amigos es de lo más divertido, con la posibilidad de jugar hasta 4 personas. Videojuegos como este te permite que cada Joy-Con sea un control individual, lo que te da una mayor versatilidad por si lo requieres. Puedes usarlo juntos como un solo control o separados en cada mano según lo veas necesario. En serio, esto de los Joy-Cons parece que es irrelevante, pero hace muy diferente la experiencia de juego. Es decir, tú simplemente deslizas y ya tienes un control. Y esto te lo puedes llevar a cualquier lado y jugar con amigos. Sin duda, esto es Nintendo. Es decir, Nintendo al día de hoy no tiene un competidor directo que haga lo mismo que esto. No lo hay. Y hablando de competidores, esta consola sí está por muy debajo de una Play 5 y una Xbox en calidad gráfica. Pero la portabilidad y la calidad de sus exclusivos es lo que le hacen destacar a esta consola. Con la llegada de la Nintendo Switch 2 es emocionante en pensar el horizonte que tendrá esta nueva consola y Nintendo qué opciones nos podrá ofrecer. Pero incluso ahora en 2024 la Nintendo Switch tiene un lugar especial en el mundo de los videojuegos. Es única en su tipo y ofrece algo que las otras consolas no pueden hacerlo. Siento que Nintendo es como si fuera el iPhone de las consolas, con una exclusividad que le hace única y que sus usuarios aman profundamente. Incluso me atrevería a decir que no tiene sentido compararlas directamente con la Play 5 o la Xbox. Y esto Nintendo lo ha entendido muy bien, creando su propio público objetivo. No te compras una Nintendo Switch para jugar al último Call of Duty. Te compras una Switch por todo el conjunto de opciones, versatilidad y sus juegos exclusivos, que sin duda hacen totalmente única y distinta jugar con esta consola frente a las demás.
Tenía mucha curiosidad por ver si todos los comentarios buenos que tiene esta consola eran ciertos, y debo decir que hasta ahora mi experiencia ha sido buena. La Switch sigue siendo una consola realmente increíble y divertida para una persona que ha dejado Nintendo por varios años, y reencontrarme, pues la verdad es que es agradable. Por ejemplo, jugar al Pokémon para una persona que nunca ha jugado y todo, y con unos gráficos se puede decir infantiles, me atrae bastante, no sé. Es diferente. La Switch sigue siendo una consola realmente divertida e increíble, incluso en 2024, y la experiencia que he tenido ha sido buena. He descubierto que la magia de Nintendo no ha desaparecido y es algo que realmente valoro. ¿Y tú, te comprarías una Nintendo Switch en 2024? Déjame leerte en los comentarios. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. No se olviden de sonreír y ser felices. Hasta la próxima.